Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 216. V3, C14 Negotiations segundo. Después de que Ki-Gon se fue, ahora eran Anakin y Shmi los que quedaban dentro de la sala del trono. Entonces, ¿te divertiste?, preguntó Shmi, sintiendo que le esperaba una sorpresa. Sí, se podría decir que me divertí, respondió Anakin pensando en el tiempo pasado en el ahora inexistente Mortis. Entonces, está bien. ¿Qué pasó? ¿Hicieron algo especial? Shmi quería saber más sobre lo que había sucedido en Mortis, ya que parecía que estaba percibiendo algún tipo de sorpresa. Bueno, y Anakin iría a explicar algunas cosas y hablaría de lo sucedido, donde las chicas también comenzaron a amontonarse en la sala del trono. Ayla, Shaq, Barris, Padme, Ahsoka, Zana y la última persona que sería completamente nueva a los ojos de Shmi, Eve, quien una vez fue conocida como la hija. Eve todavía tenía todo el aspecto de la hija y todo lo demás que la acompañaba, pero debido al factor de Anakin, la conexión entre Anakin y Eve, junto con la transformación que Anakin le hizo, había cambiado un poco visualmente. Ella ya no era más alta que Anakin y se había encogido a su altura, pero nada más había cambiado realmente. ¿Quién es?, preguntó Shmi mientras saludaba a todas las chicas, específicamente dándoles grandes abrazos porque eso es lo que haría una suegra, ¿verdad? Eve miró todo como si fuera nuevo para ella y se sorprendió de que su presencia en la galaxia no la desestabilizara de inmediato. Solo tenía sentido porque Anakin la había transformado, usando la energía de su hermano dentro del lado oscuro y la había hecho equilibrarse. De hecho, la única razón por la que esto fue posible fue por sus pensamientos y sentimientos hacia Anakin una vez que apareció. Fue la totalidad de quién es ella y lo que cambió, la línea de tiempo y los eventos posteriores que vendrían. Soy la hija, como sea que me llames Eva. Eve no odiaba a Anakin por sus acciones, sin embargo sabía que estaba mal que ella estuviera viva. Sabía que lo que sucedió en Mortis probablemente era la voluntad de la fuerza y por eso no podía odiar a Anakin. Por supuesto, si ella supiera que ella también debía morir pero Anakin hubiera impedido que eso sucediera, no sabría cómo sentirse. Eva. Es un nombre bonito. ¿Eres de Mortis entonces?, le preguntó Shmi a Eve mientras las otras chicas escuchaban la conversación. Sí, lo soy, respondió Eva. Siento que estás conectado con Annie, dijo Shmi. Eve parecía tener un conflicto sobre este tema, ya que no se suponía que ella tuviera una conexión como esta, nunca. El romance no era parte de su fuerte, especialmente porque nunca se suponía que nadie la tocara, sin embargo, lo permitió tan fácilmente cuando se trataba de Anakin. De hecho, ella tuvo muchas más experiencias en lo que respecta a tocar a Anakin de cualquier manera que no fuera su propia familia, que está muerta. Shmi al ver que Eve no quería decir nada más, dirigió su atención a Ayla, pues ella probablemente era la más importante de las chicas en ese momento, ya que Ayla estaba embarazada y todo. Anakin, al ver esto, se acercó y comenzó a conversar con las chicas, y atrajo intencionalmente a Eve para que pudiera conocerlas mejor. La mayor parte del tiempo, durante su estadía en Mortis, ella se mantuvo apartada. Por supuesto, Anakin la molestaba constantemente para que dejara de llorar la pérdida de su hijo, su hermano y su padre, padre. Eve no tenía una relación cercana con nadie, y si había alguien dentro de este grupo con quien tenía una relación cercana, aparte de Anakin, esa persona era Ahsoka, la alegre aprendiz de Anakin. Ella misma había crecido un poco, ya que seguía molestando a Anakin, incluso más a medida que pasaba el tiempo para poder convertirse en esposa oficial. Ahsoka estaba progresando bien y, debido al paso de 2 años con Mortis, ahora estaba cerca de una edad en la que cree que Anakin la aceptaría como una amante adecuada.
Ahsoka tenía sus propios planes preparados para poder comenzar su ataque agresivo contra Anakin y robarle algo de amor para sí misma, un amor romántico, claro está. ¿Cómo te sientes, Ayla? Shmi se acercó a su nuera, que estaba embarazada de su nieto. Shmi estaba emocionada porque esto significaba que probablemente muchas cosas iban a cambiar. Probablemente sería el comienzo de la gran cantidad de hijos que tendría Anakin, lo que significaría que Shmi tendría muchos nietos a los que cuidar. Por supuesto, Anakin también estará allí, pero él tiene cosas que quiere hacer, al igual que otros. Cuando se trata de criar hijos, los padres deben esforzarse, lo que significa que deben compartimentar su tiempo y administrarlo bien. Sin embargo, Shmi y Ayla nunca tuvieron que preocuparse de que Anakin no tuviera suficiente tiempo durante el día porque nunca antes había tenido que preocuparse por el tiempo. Me siento genial. Ayla también estaba feliz, ya que al salir de Mortis, podía empezar a sentir que el niño dentro de ella comenzaba a desarrollarse nuevamente. Era un suceso extraño, pero la razón por la que el feto detuvo su desarrollo se debió a las energías de Mortis. Era un reino o dimensión completamente independiente dentro de la fuerza y la galaxia en general. El ciclo de vida y muerte no era bueno para un feto, por lo que dejó de desarrollarse durante toda su estadía de 2 años. Fue algo bueno y malo a la vez, ya que Ayla estaba preocupada porque no experimentaba los síntomas habituales del embarazo. Sin embargo, la tranquilizó el hecho de que podía sentir la fuerza vital que emanaba del bebé que se estaba desarrollando dentro de ella. ¡Qué bien! No puedo esperar a ver cómo nace el niño, exclamó Shmi con su propia emoción, queriendo ver al primer hijo entre Anakin y Ayla. Anakin probablemente ya sabía el sexo, pero eso no significaba que Ayla o Shmi o cualquier otra persona lo supiera. De hecho, ni siquiera había mucha gente que supiera que Ayla estaba embarazada. Si bien normalmente es algo que se debe celebrar, no había ninguna razón para que tanta gente lo supiera, especialmente en los tiempos que estaban sucediendo. Tener el hijo en secreto primero funcionaría mejor para la posición en la que todos se encuentran. Sí, yo opino lo mismo. Shaq se acercó a Shmi y a Ayla y añadió sus propios pensamientos. Shaq, ¿estás celoso porque aún no estás embarazado?, le dijo a Ayla a Shaq. Tal vez. Mentiría si dijera que no, porque también quiero saber cómo es experimentar las alegrías de ser madre, dijo Shaq. Es muy alegre, pero también es muy duro y laborioso. No hay que tener hijos porque se quieren tener, sino cuando se quiere ser padre. Hay una diferencia, explica Shmi, que habla de su propia experiencia. ¿Cómo era Annie? De niña, quiero decir. Ayla no pudo evitar preguntar, ya que no tenía ninguna referencia de cómo sería la maternidad y, dado que el niño que lleva en su vientre es algo entre ella y Anakin, hay algo de sabiduría en preguntarle a Shmi. Bueno, Shmi continuaría diciendo muchas cosas desde sus propias experiencias hasta cómo era Anakin y esto profundizaría la relación entre Shmi, Ayla y casi cualquier otra persona que quisiera unirse y escuchar. Anakin ya había abandonado la sala del trono, aparentemente ya había hablado o discutido algunas cosas con las chicas antes de irse. Sin embargo, todos los demás querían quedarse y escuchar lo que Shmi tenía que decir sobre ser madre y cómo se sentía criar a Anakin. Verlo crecer hasta convertirse en la persona que es hoy. Todas las chicas querían tener experiencias similares a las de Shmi en lo que se refiere a tener hijos, sin embargo, Anakin era único en el sentido de que nunca fue realmente un niño desde el principio. Sin embargo, eso no importaba, porque todos no solo escuchaban a Shmi por sus consejos sobre la maternidad, sino también por las historias que contaba sobre Anakin antes de que fuera la persona que es ahora. Incluso Eve se quedaría, no solo porque no tenía dónde vivir en ese momento, sino también porque estaba interesada en ese concepto. En algún momento tuvo una madre y comparó a Shmi con la madre que tuvo antes de que aparentemente se fuera y nunca regresara. Fue un día triste para Eve, para su hermano y para su padre. Si hubiera algo que sacar de lo que acaba de pasar, Eve admitiría que parecía que Anakin era una buena persona, al menos cuando era un niño. Hizo muchas cosas y su posición actual es el resultado de esas buenas acciones, hechas por gente inocente. Al menos es bueno, ¿no? Pensó Eve. Qui-Gon estaba esperando en la sede principal de la Orden Empírea, ya que la base de operaciones comenzaba a expandirse más allá de ser solo una academia en Tatooine. Se estaban estableciendo muchas más academias basadas en la Orden Empírea y que eran ramas de ella en otros planetas. La forma en que Anakin compensó la falta de personas que enseñaran a otros sobre la fuerza fue mediante el uso de sí mismo.
En concreto, utilizó sus múltiples procesadores de pensamiento para estar allí para sus estudiantes en los cuerpos de las máquinas, por supuesto. Qui-Gon estaba esperando la llegada de los Jedi, ya que se habían preparado algunos alojamientos para ellos dentro de la Orden Empírea. Si bien había estudiantes que tenían familias y lugares a los que regresar después de aprender dentro de la Orden, el edificio también estaba equipado con habitaciones que permitían que uno se quedara allí. Incluso había una cocina y un comedor completos preparados para que la gente pudiera jugar, comer, dormir y vivir dentro del templo de las órdenes empíreas. Los Jedi llegarían pronto, ya que habían pasado algunos días y los Jedi no contaban con los transportes más rápidos. Tuvieron que partir a toda prisa, sin embargo, lo importante era que los Jedi sobrevivieran y, lo más importante, los niños sobrevivieran. Tal vez debería esperarlos en los puertos espaciales de aquí, pensó Qui-Gon y luego estuvo de acuerdo consigo mismo en que esa era probablemente la mejor idea. Si bien algunos Jedi habían venido aquí antes, eso no significaba que pudieran dirigir a todos al templo de las órdenes empíreas. Qui-Gon abandonó el templo y se dirigió hacia los puertos espaciales donde probablemente aterrizarían los Jedi. Después de un rato, los Jedi finalmente llegaron y Qui-Gon había llamado a algunos otros para que lo ayudaran a dirigir a los Jedi hacia el templo de las órdenes empíreas. Fue una tarea enorme a la que asistió mucha gente. No hubo mucha gente entre los Jedi que vinieron, especialmente porque algunos de ellos habían muerto en Coruscant debido a los planes de Palpatine. Luminara Unduli, Quinlan Vos y Yaddle también vinieron para ayudar con el proceso. Después de un tiempo, todo lo que quedó fue la nave estelar principal que transportaba al Gran Maestro, Yoda y los otros miembros del Alto Consejo Jedi. Habían decidido que todos los demás se instalaran primero y esperar a que todo lo demás se instalara. El Consejo Superior no bajó a ayudar ni nada, no porque fueran perezosos, sino porque creían que debían esperar a que todos los demás se instalaran primero. Para cuando la nave del Alto Consejo aterrizó, todos los demás se habían ido, dejando a Qui-Gon allí para que se encargara de todo junto con ellos. Saludos. Qui-Gon hizo una pequeña reverencia de respeto hacia los miembros del Alto Consejo, porque aunque ahora son refugiados preocupados, eso no significa que Qui-Gon no tenga cierto nivel de respeto por ellos. Todos ellos eran poderosos sensibles a la fuerza por derecho propio. Eso fue problemático, dijo Mace mientras bajaba del barco mientras todos los demás también lo hacían. Síganme, dijo Qui-Gon mientras comenzaban a seguirlo mientras los llevaba por las prósperas calles, no, la ciudad de la capital del Imperio, Tatooine. Todo está arreglado por ahora, y ustedes saben lo que Anakin quería, ¿verdad? De acuerdo, los términos de la estadía, los aceptamos, respondió Yoda, que parecía haber envejecido un poco debido a los eventos recientes. Ya era alguien muy viejo, sin embargo, los eventos recientes sin duda le causaron una carga mental. Hay una cosa más que debéis saber. Tiene que ver con el Conde Dooku. Chapter 217. V3, C15 Negotiations 3. Llegar a Tatooine o al territorio empíreo en general no era tan difícil, ya que expandía mucho el espacio de los UDI, a través de él, uno podía dirigirse hacia el Empíreo. El Empíreo básicamente tenía el control del espacio entre los UDs y el propio Empíreo también, incluso si no estaba directamente bajo el control de nadie. Loto Minor, también conocido como el Mundo Basura o simplemente Loto, era un planeta ubicado en los territorios del borde exterior de la galaxia que era el mundo natal de la especie Junker. Utilizado como vertedero, su superficie estaba cubierta de basura y desechos acumulados a lo largo de varias generaciones, lo que provocó operaciones de salvamento en el planeta para encontrar basura que aún pudiera usarse. Tras su derrota durante la batalla de Naboo, el Lord Sid Darth Maul se exilió en las entrañas del Loto Minor, donde perdió la cabeza hasta que fue encontrado por el Conde Dooku, casi más de una década después. Anakin envió una nave al Loto Minor para recoger a Dooku y Anakin supuso que también permitiría que Maul los acompañara. Anakin tenía dudas sobre si debía darle una oportunidad a Maul o no. Sin embargo, ya le había dado oportunidades a algunas personas antes y si Anakin podía convencer a Maul de que no quisiera tratar con Obi-Wan, entonces las cosas deberían mejorar. Hola. Parece que os ha llevado un tiempo llegar hasta aquí. Anakin estaba de pie, esperando a alguien y ese alguien era de alguien. En concreto, el Conde Dooku y Darth Maul, ya que el Conde se reunirá con los Jedi y tendrá una charla con ellos. En cuanto a Maul, Anakin iba a curarlo primero y luego enviarlo a Dathomir.
Anakin sabía que Maul probablemente querría venganza y cosas así, sin embargo, no era como si Obi-Wan estuviera equivocado cuando pelearon. En todo caso, Anakin se pondría del lado de Obi-Wan y fue solo por la gracia de Anakin que Maul pudo vivir con sus piernas, aunque con dolor como el que siente ahora. Sí. Hubo un pequeño retraso. Finalmente es bueno verte en persona una vez más. Dooku saludó a Anakin a su vez, mientras que Maul estaba en silencio y parecía bastante inestable, así que, por supuesto, Anakin quería encargarse primero del problema de Maul. Debes ser Maul, no estoy seguro si me recuerdas, pero soy Anakin Skywalker. Anakin saludó a Maul dado que probablemente necesitaba algún cuidado ahora. Tú, Maul se agarró la cabeza como si algo lo hubiera atacado. Creo que deberías dormir por ahora. Anakin agitó su mano y logró que Maul quedara inconsciente. Anakin procedió a usar la fuerza y atrapó a Maul antes de que cayera al suelo, y comenzó a levantarlo y a entregarlo a otra persona. En concreto, uno de los sintetizadores modificados genéticamente y entrenados médicamente que Anakin había conseguido que los kaminoanos crearan para él. Maul iba a recibir el tratamiento adecuado y le colocarían un implante cibernético adecuado que le ayudaría a reconectar su mitad inferior con su mitad superior sin el dolor que tiene. Ahora solo quedaba guiar a Dooku hasta la sala del trono, donde se había reunido el Alto Consejo Jedi para hablar con él. Obviamente, Anakin actuaría como intermediario entre los Jedi y Dooku. Eso fue rápido, dijo Dooku mientras observaba cómo se llevaban a Maul, presumiblemente a algún lugar donde se asegurarían de que no los molestaran. Ni los Jedi ni Maul quieren verse. En concreto, están Obi-Wan y Qui-Gon, que perdió su mano a manos de Maul. Por supuesto, también hay que tener en cuenta que Maul tuvo que sufrir y perder su capacidad de usar las piernas sin ayuda. Anakin explicó que quería mantener a algunas personas alejadas, ya que eso no le ayudaría en ese momento. Ni los Jedi ni los Sith se beneficiarían de un conflicto en este momento, al menos no de actos físicos o violentos. Probablemente se destruirían entre sí. Maul querría matar a Obi-Wan y los Jedi, a su vez, querrían matar a Maul. Diablos, incluso Qui-Gon probablemente querría matar a Maul solo porque no solo es peligroso sino que muy probablemente cometería muchos más crímenes. Vamos, entonces. Anakin señaló hacia el palacio y Dooku lo siguió a su vez, sintiendo una extraña sensación con solo mirar a Anakin. No era ese tipo de sensación, sino una dentro de la fuerza que le decía que algo no estaba bien. Algo estaba extraño y ciertamente no era lo que se suponía que debía ser. De hecho, si la gente intentara sentir a Anakin usando la fuerza, absolutamente todos se sentirían extraños debido a las energías que Anakin proyectaba. Era un campo de energía como la fuerza, pero no era la fuerza, a pesar de que era casi lo mismo. La única diferencia probable es la fuente, ya que si bien la fuerza en sí no tenía una historia de origen propiamente dicha y, en cambio, era algo que siempre había existido, parecía como si la fuerza se hubiera originado en Anakin. Era el sentimiento que la mayoría, si no todos, los sensibles a la fuerza sentían cuando se trataba de Anakin. Al entrar en el palacio, Dooku también tuvo otra sensación extraña. Era como si el palacio en sí mismo estuviera vivo, lo cual era extremadamente extraño, raro y, dado que nunca había estado en Tatooine antes, no estaba acostumbrado a lo que uno podría sentir aquí. Muchos para todos los demás que no eran nuevos en este lugar, ellos también estarían teniendo los mismos pensamientos y era cierto. Otra cosa que se debe tener en cuenta es que Anakin tenía una sensación extraña, pero también había algo más. Algo que contradecía la sensación que Dooku tenía dentro de la fuerza. Estaba leyendo que Anakin era sensible a la fuerza y no lo era al mismo tiempo. Esto se debía a la nueva integración de Anakin con las arenas del tiempo, lo que lo convertía en algo aún más controlado dentro de la fuerza misma. Por supuesto, Anakin tenía y tiene control completo sobre las arenas del tiempo, ya que eran algo que podía manipular y controlar a través de la posterior manipulación de los nanitos dentro de su cuerpo o los efectos secundarios de la fuerza. Un ejemplo de ello es el uso que hizo del aire para separar la energía de la fuerza de las arenas del tiempo. Cuando un grano de esta arena tocaba la fuerza, creaba una especie de zona de nadie, en la que la fuerza no podía atravesar un área específica. Se podría pensar en ello como una gravedad opuesta, en la que en lugar de que la fuerza entrara, era más bien como si la fuerza fuera empujada hacia afuera. Anakin lo controlaba perfectamente, con facilidad, para que no le hiciera daño ni le hiciera daño y ya estaba trabajando en formas de utilizar mejor este material.
Teniendo en cuenta que lo había traído consigo desde el lugar ahora no extinto conocido como Mortis, era muy probable que ya no se fabricara más de este material. Es poco probable que Anakin pueda hacer lo mismo en otro planeta y obtener los mismos resultados, porque Mortis en sí mismo es una anomalía. Hola a todos. Anakin entró en la sala del trono y saludó a todos los que estaban dentro, entre ellos algunos representantes del Imperio, las personas más importantes de la Orden Jedi, junto con algunos otros que llamaban a través de una comunicación por vídeo. Anakin tomó asiento en su trono, seguido por Padmé que se acercó para sentarse a su lado, dado que ella era la más conocedora y útil en una situación diplomática o política como esta. Dooku se acercó a buscar su propio asiento, mientras miraba claramente a todos los presentes. Dooku asintió con la cabeza en dirección a Qui-Gon y Obi-Wan, ya que se suponía que tenían algún tipo de conexión con él. Aunque probablemente esto se haya cortado hace poco tiempo, cuando Dooku mató a los Jedi, él creía que era algo necesario. Sin embargo, eso no lo hacía correcto, y Dooku tendría que vivir con esto por el resto de su vida. Se intercambiaron saludos y las muchas facciones independientes que se separaron del Imperio Galáctico también se unieron a lo que sea que esta conversación fue o es. En un principio, esto era algo que Dooku y la Orden Jedi debían discutir. Sin embargo, parece que de alguna manera se filtró información al respecto y decidieron participar, especialmente porque el Imperio está involucrado. ¿Quién no querría algo de protección en estos tiempos? La mayoría de la gente estaba allí para pedir protección a los empíreos, incluso si esto suponía renunciar a cualquier soberanía que tuvieran. No puedes hablar en serio. No podemos estar, por supuesto que puedes. Renunciar a esto nos permitiría tomar las armas y luchar contra la ahora República Galáctica, ahora convertida en imperio. No puedes hablar en serio. Ir tan lejos y renunciar a tanto sería perjudicial para nuestra economía y dañaría, muchas voces hablaban, se dirigían a todos mientras discutían sobre una variedad de cosas. Anakin estaba empezando a ver que su sala del trono se estaba convirtiendo en la maldita República Galáctica, el Senado con todos esos senadores interponiéndose en su camino. Por supuesto, su imperio no era un lugar al que permitiera que la gente se interpusiera en su camino. También entiende que en este momento todos están bajo mucho estrés, por lo que, por supuesto, sería más indulgente, especialmente debido a la situación. Si antes la gente no tenía miedo de la guerra, seguramente ahora sí lo tendría. A medida que la República se hacía cada vez más poderosa, muchos de los burócratas y senadores que dirigían el gobierno se volvieron cada vez más corruptos o complacientes. La burocracia que había crecido y se había enconado a lo largo de milenios ahogó cualquier intento de gobierno eficaz. Además, las políticas mecenas y las agendas personales también obstaculizaron la eficacia del gobierno y, debido a la creciente colusión de agentes gubernamentales y políticos decadentes con grupos favorecidos, corporaciones como la Federación de Comercio y la Tecno-Unión crecieron en poder e incluso formaron sus propios ejércitos. Es probable, dado el resultado final de esta decadencia, que fuera alimentada y acelerada, y tal vez incluso iniciada por los Sith durante los siglos que pasaron escondidos después de la batalla de Rurusan. Todo condujo a la caída de la República, lo que a su vez condujo al surgimiento del Imperio Galáctico bajo el control de Sidious. Por supuesto, no fue ni sería tan fuerte como podría haber sido debido a la influencia de Anakin y probablemente nunca llegaría a ese nivel. No es que Anakin se quedara sentado y le permitiera a Palpatine suficiente margen de maniobra para reunir más poder, porque eso sería una tontería. No. Anakin, en cambio, estaba más preocupado por otras cosas, fuentes externas de conflicto, y la más importante de ellas, los Yuuzhan. Había notado que se movían y quería vigilarlos de cerca mientras protegía mejor al Imperio y a su gente. Esto complica las cosas, lo que significa que sería cada vez más difícil tener alguna influencia en lo que está sucediendo con Sidious. Incluso si le cortan la cabeza a la serpiente, el resto de su cuerpo podría moverse y causar algún daño. Por mínimo que parezca, eso pondría en riesgo la vida de millones, miles de millones de personas, si no más. Al final, todo el mundo parece haber llegado a algún tipo de acuerdo, como una alianza. Los Jedi, Dooku y sus fuerzas restantes y su influencia dentro del movimiento separatista, junto con cualquiera de las facciones independientes diseminadas por todo el Imperio Galáctico. Discusiones, acuerdos, nada de eso importaba en ese momento y en cambio el propósito común era que todos se concentraran en el Imperio.
Cuando se trataba de Anakin, él simplemente decía que no se involucraría por dos razones, una que no podía decirles, siendo los Yuuzhan Vong, y la otra siendo los Ups y su espacio. Hubo algunas rebeliones, específicamente formadas por criminales dentro del espacio U debido a las nuevas reglas y leyes de Empyrean. No lo tomaron muy bien cuando Anakin dijo que ya no autorizaba la esclavitud y las actividades criminales, lo que llevó al desmantelamiento de una de las casas UT. No fue completamente asesinado, pero uno de sus líderes fue asesinado porque intentó rebelarse contra el Empíreo y su poder. Anakin normalmente estaría a favor de la libertad de la gente y todo eso, pero en este caso era obvio que solo volverían a sus formas anteriores de esclavizar a los demás. Anakin les daba oportunidades a las personas de vez en cuando y, de hecho, había alguien viviendo en algunas celdas de prisioneros en Tatooine. Era el virrey conocido como Nute Gunray y todavía estaba vivo por una razón. Por Padmé, Anakin sabía que ella sería la que decidiría el destino de este hombre. Lo más probable es que muera de todas formas, pero se supone que Padmé está involucrada en esto, ya que Anakin vio que sería un punto de inflexión importante para ella. Así que Anakin mantuvo con vida de Gunray. Padmé probablemente tenía mucha ira contra este ser, Anakin vería qué sucede y qué sucede. Chapter 218. V3, C16 Yuuzhan-Vong I. Miradlos. Todos esos fanáticos amantes de las máquinas se declaran la guerra entre ellos, dijo una voz hacia un grupo de personas. Estas personas tenían extrañas apariencias alienígenas que, si bien no son poco comunes dentro de la galaxia, era lo que vestían, sus armamentos y una variedad de otras cosas lo que le diría a alguien lo extraño de estas personas. Altos, musculosos y con apariencia humana, pero con el rostro y el cuerpo horriblemente desfigurados y llenos de cicatrices. No tenían pelo y prácticamente no tenían nariz. Eran un espectáculo horrible. Frentes inclinadas, casi como crestas. Varios de ellos tenían orejas puntiagudas, mientras que otros tantos habían sido vistos sin ellas. Podrían haber sido mutilaciones rituales o una variación genética. También tenían narices cortas y rechonchas, lo que hacía que sus caras parecieran calaveras. Algunos tenían el pelo negro, aunque en menor cantidad que los humanos, tanto en la cabeza como en el cuerpo, pero a menudo lo llevaban mucho más largo que ellos, donde en muchos casos, también eran completamente calvos. Se podían encontrar pequeñas bolsas azules debajo de los ojos en algunos casos, y a menudo se consideraban una marca de belleza. Estas bolsas de los ojos se expandían y contraían para reflejar su estado de ánimo, ya que la especie no utilizaba las expresiones faciales preferidas por los humanos. A través de las bolsas azules debajo de los ojos, eran capaces de determinar si un individuo estaba encantado o sufría de ira. El tono de piel más común entre este grupo de personas fue el gris, y el segundo más común fue el amarillo. Son bastante patéticos. Si atacáramos ahora, si comenzáramos nuestro ataque mientras están tan divididos, sería mucho más fácil para nosotros. ¿Qué pasaría si intentaran unirse y luego intentaran crear muchas de esas abominaciones de metal? Eso sería un obstáculo para nosotros. Debemos atacar ahora. No debemos contenernos y atacar mientras ellos están en conflicto. Por lo que podemos decir, ese emperador o lo que sea, tiene el control de mucho de lo que está sucediendo. Sus acciones han provocado que la galaxia entre en caos. Sí. Digo que vayamos a buscarlos ahora. ¿Por qué esperamos? El Empíreo, cuando los Yuuzhan-Vong abandonaron su galaxia, no se sabía cuánto tiempo duró su viaje ni siquiera si sabían cuál sería su destino. Al menos un relato hablaba de que su viaje duraría al menos varios milenios, sin embargo, dentro de los siguientes 40 años aproximadamente, una de las naves más antiguas, lo suficientemente vieja como para estar muriendo y considerada como antigua, tendría menos de 1000 años. Parecería que 4000 años antes de la actualidad, algún tiempo después de que Exar Kun se convirtiera en el nuevo señor oscuro de los Sith, las criaturas sonda Slibilit del Pretorio Bond habían llegado, y unos años después de eso, al menos un explorador había llegado a la región del espacio salvaje de la galaxia conocida. En ese año, un grupo de neocruzados mandalorianos bajo el mando de Canderous Sordo se encontró con lo que luego se conocería como un Yorick Estrona, disfrazado de asteroide en el sistema Crispin, mientras perseguía a un grupo de piratas en el cinturón de asteroides del sistema. Cuando Ordo utilizó un generador térmico para derretir el metano congelado que cubría el asteroide, el Yorick Estrona, en palabras de Ordo, despertó. El asteroide comenzó a girar rápidamente y luego procedió a disparar plasma a los mandalorianos.
el armamento extragaláctico pudo derretir la armadura del Mandaloriano como cera. El ataque a los Mandalorianos se convirtió en el primer contacto con la galaxia conocida. La sonda huyó poco después de la breve batalla con los Mandalorianos de Ordo. Ordo los persiguió de cerca, pero no pudo seguirles el ritmo. Los Mandalorianos pudieron rastrear la estela hiperespacial de la sonda hasta el borde de la galaxia, donde los neocruzados regresaron, aparentemente pensando que la misteriosa nave estaba realizando un viaje suicida hacia el gran vacío fuera de la galaxia. También en este marco temporal general, una Shaper femenina llegó a la galaxia en animación suspendida, estrellándose en Lord y sobreviviendo allí durante varias décadas, interactuando con los lugareños que creían que ella era un demonio. Entre 290 años antes de ahora, el planeta viviente Thalamasecot, una semilla de Yuzantar, llegó a la grieta Gardaji. Luego, en el año justo antes de la invasión de Naboo, un Yuuzhan fue capturado y terminó en Cognive 7, una colonia prisión en la que regularmente se llevaban a cabo mortales combates de gladiadores entre los reclusos. El Yuuzhan, que ya había matado a 2 compañeros de prisión en el camino a la colonia, emergió rápidamente como el campeón más reciente de la estación. Durante 6 meses, el guerrero derrotó sistemáticamente a todos los oponentes que se enfrentaron a los Yuuzhan, hasta que el campeón fue emparejado con el Lord Sid Darth Maul, que estaba en una misión encubierta en la colmena Cog 7. Después de una brutal pelea, Maul mató al guerrero. Como los Yuuzhan solo habían hablado en el idioma nativo de la especie, los sistemas de la colonia no habían logrado clasificar su especie, punto de origen o incluso género, aunque algunos de los guardias sospechaban que el individuo era una hembra. Después de esto, en el momento de la invasión de Naboo, una fuerza de avanzada de los Yuuzhan, llamados forasteros lejanos por los habitantes del planeta, descubrieron Zolamá, y notando la similitud con Yuzantar, aunque sin establecer la conexión, intentaron colonizarlo. Sin embargo, cuando los Yuuzhan intentaron establecerse, la biosfera de Thalamasecot acabó con la flora y fauna de los Yuuzhan, lo que los provocó. Aunque Secot intentó negociar con ellos, comenzaron un asalto al planeta. Después de 2 años de costosos combates, el asalto fue cancelado con la llegada del caballero Jedi Vergere, quien convenció a los Yuuzhan de partir con la condición de que ella viajara con ellos. Aquí es donde Anakin llegó con el Obi-Wan de la época y arregló las cosas, pero, por supuesto, Anakin fue el que se quedó y ayudó con lo que sucediera allí. Específicamente, con lo que le sucedió a la compañía bajo el mando de Raid Sienar. Con su traición al descubierto, Anakin decidió engullirlos por completo bajo las industrias Empire y Skywalker. No hubo más y, más específicamente, los que estuvieron involucrados fueron asesinados. A Anakin no le gustó que fueran contra él y aunque el asesinato puede parecer extremo, sus castigos estaban justificados por lo que hicieron y habrían hecho. La República Galáctica recibió solo noticias vagas sobre el ataque. Incluso después de que Obi-Wan y Anakin fueron a investigar la desaparición de Vergere, todo lo que descubrieron fue que una raza desconocida de extraterrestres basados en la biotecnología de un lugar distante y armados con armas que los habitantes del planeta nunca habían visto antes habían atacado el mundo. Por supuesto, Anakin sabía lo que eran. 3 años después, tras enterarse de lo de Thalamasecot, la determinación del Supremo Soberano Coreal de invadir la región empezó a flaquear. Los Yuuzhan pronto se enteraron de que Thalamasecot ya no se encontraba en su sistema original y no había pruebas de que hubiera sido destruida. Preocupado por la amenaza que representaba la poderosa entidad planetaria, anunció a su pueblo que lo mejor sería trasladarse a otra galaxia. Sin embargo, Shin Rajamane, bajo la influencia de Onimi y con el apoyo de algunos de los dominios más agresivos, lanzó un golpe de estado, asesinó a Coreal y tomó su lugar, asegurando que la invasión se llevaría a cabo según lo planeado. Pero aún pasaría algún tiempo antes de que estuvieran listos. La información sobre la actividad de los Yuuzhan en la galaxia durante las próximas décadas es escasa. Se sabe que al comienzo del proyecto de vuelo de expansión, Palpatine de alguna manera se enteró de la llegada de la flota Yuuzhan, aunque planeaba ocultárselo a la República hasta que se pudiera instituir su nuevo orden. Sin embargo, al menos uno de sus subordinados, Kin Mandoriana, fue informado. La lejana amenaza de invasión también fue parte de la razón por la que Palpatine ordenó la destrucción del vuelo de expansión para evitar que sus ocupantes cayeran en manos de los Yuuzhan, y también para eliminar a 6 maestros Jedi y 12 caballeros Jedi. Palpatine ya había estado difundiendo noticias de todo tipo en relación con esta potencial fuerza invasora.
Palpatine también tenía muchas preocupaciones, ya que necesitaba prepararse para la invasión que se avecinaba. Puede que Anakin haya salvado a la gente de la nave y a los que estaban en el proyecto de salida, pero Palpatine aún pudo averiguar cosas. No solo eso, también pudo guardarse las cosas para sí mismo. Afortunadamente, Anakin había estado recopilando tanta información como pudo y utilizó el proyecto de salida como otra oportunidad para conocer más sobre los Yuuzhan. Una de las justificaciones oficiales de Palpatine para mantener la Armada Imperial incluso después de que la guerra hubiera terminado era evitar la amenaza de una invasión extragaláctica. Por supuesto, también estaba ocurriendo la enorme guerra civil en ese momento, pero el hecho de que dijera esto tan abiertamente y se asegurara de que se supiera significaba algo. Palpatine se estaba preparando y temía que este ataque probablemente cometiera errores. También fue en esta época que otra pequeña fuerza de avanzada de los Yuuzhan se enfrentó a la fuerza de defensa expansionaria Chiss, en el borde de la ascendencia Chiss. Aunque el almirante Chiss Aralani logró derrotarlos, los Yuuzhan lucharon mucho mejor de lo que los Chiss creían que una flota tan pequeña era capaz de hacer. La aparición del vuelo expansivo poco después llevó al alto mando de la CETF a preguntarse por un corto tiempo si los invasores y la República eran aliados. En algún momento entre el comienzo de las guerras clon y hasta 5 años antes, algunos Chiss especularon que los Yuuzhan habían hecho un pacto con los Bagari contra los Chiss. Anakin se había mantenido al día con la galaxia en general e incluso tenía cosas conectadas a cada centímetro de la galaxia. Es posible que tuviera productos muy dispersos para actuar como su intermediario entre todo lo que necesitaría y es en parte la razón por la que necesitaba que Siri le quitara algo de trabajo. Estaba dividiendo su mente en muchos lugares a la vez y no ayudaba precisamente el hecho de que no aumentaba la cantidad de procesadores de pensamiento adicionales a los que tenía acceso. Aún estaba limitado, sin importar cuántos cambios se hubiera hecho a sí mismo a través de la fuerza o mediante modificaciones genéticas, su cuerpo seguía estando limitado. Todos los días intenta y prueba mejorar su cerebro, aunque sea en un pequeño porcentaje, solo para poder tener ese procesador de pensamiento extra. La información es poder, Anakin pensaría mucho en eso, porque es fundamental que sepa todo, o al menos sepa todo lo que concierne al estado de la galaxia. Su política, economía, leyes, avances tecnológicos, todo lo que pueda afectar a la galaxia. No solo por él mismo, sino por el estado de su propio empirio, porque todo podía afectar a todo, incluso el aleteo metafórico de una mariposa que provocaría un tornado al otro lado del mundo. En ese caso, no sería el aleteo de una pequeña criatura alienígena en el otro lado de la galaxia lo que crearía un agujero negro en el lado opuesto. La última actividad que emprendieron los Yuuzhan fue que sus exploradores devolvieron a la flota de docenas de seres inteligentes secuestrados desde la galaxia. Entre ellos había humanos, Verpine y Talz. Fueron interrogados y se experimentó con ellos. Muchos murieron y otros fueron sacrificados. Los que sobrevivieron, como Vergere, fueron premiados como familiares. 3 años antes de las guerras clon, los Yuuzhan también establecieron un pequeño puesto de avanzada en el planeta Viniel. Eso fue todo en cuanto a la historia sobre los Yuuzhan que poco a poco aparecen en la galaxia conocida. Una galaxia que ni siquiera nota su presencia, salvo unos pocos que lo saben, por supuesto. De hecho, Anakin sabía que los exploradores Yuuzhan eran muy activos durante las guerras clon y sabía que especialmente ahora estaban empezando a volverse muy activos. Esto le mostró a Anakin el potencial de 2 cosas. Una era que los Yuuzhan estaban cerca de prepararse para la guerra o simplemente estaban empezando a aprovechar el caos dentro de la galaxia. Anakin se había asegurado de que su propio empirio, su propia gente, estuviera protegida contra tales cosas y esa es otra razón por la que está tan centrado en su interior en lugar de intentar conquistarlo todo. Sabía que si ni siquiera podía defender su hogar, entonces, ¿qué sentido tenía intentar abarcar más de lo que podía? Por eso solo ayudaría a los Jedi, a las facciones independientes y a Dooku junto con los separatistas con la única defensa dentro de sus territorios. Solo había una forma en la que lucharía por ellos, y era si se convertían en su gente, que era algo a lo que todos ellos se oponían. No porque fuera malo ni nada, sino porque todos tenían sus propios intereses y deseos, junto con la cultura, la religión y todo lo que se interpusiera en el camino. Anakin había dejado clara su posición y todos la respetaban, por lo que Anakin seguiría vigilando a los Yuuzhan e incluso si comenzaban a invadirlos, sabía que tarde o temprano lo verían y probablemente lo odiarían.
Él es una especie de combinación entre la carne y la máquina misma, así que por supuesto lo odiarían y al odiarlo también odiarían su imperio. Solo el tiempo lo dirá. Chapter 219. V3, C17 Yu Zambon II. Estaban sucediendo muchísimas cosas en la galaxia. Se estaban iniciando guerras, una vieja confrontación entre enemigos muy arraigados se estaba desarrollando entre los Jedi y los Sith en esta guerra civil masiva. La gente era codiciosa y quería alejarse a ese conflicto porque podía perjudicarlos a ellos o a sus seres queridos. La gente egoísta y desinteresada se enfrentaba mientras intentaba volver a conectar los puntos con líneas. Egoísmo pensó alguien. En un lugar húmedo, que solo se podía considerar soportable o con estándares aceptables para sobrevivir. La piedra y el metal estaban fríos como los pozos más oscuros y profundos del espacio, oscuros y profundos como la más oscura de las noches. ¿Dónde estoy? Había una persona dentro de esa habitación, un lugar que podría considerarse una celda. Una especie de prisión y esa persona estaba encerrada allí, esperando el juicio que se avecinaba. Con algunos pequeños destellos de luz creados a través del sistema penitenciario que ahora se activan, uno podría identificar a esta persona en el interior. El virrey Gunray es un cobarde, pero solía tener aliados poderosos. Se escuchó una voz en algún lugar lejano de la celda en la que se encontraba la prisión. Era Nute Gunray quien estaba dentro, mientras que las voces a cierta distancia hablaban de él. ¿Quién es el emperador Empíreo para encerrarme aquí? Pensó Gunray para sí mismo. Nute Gunray fue un hombre neimoidiano que sirvió como ministro de la Federación de Comercio hasta que ascendió al poder después de la guerra hiperespacial de Stark hace 22 años, convirtiéndose finalmente en virrey de la Federación de Comercio. 10 años después de su sucesión al poder, Gunray participó en la ocupación de Naboo con el ejército de la Federación para resolver una disputa comercial que comenzó en el Senado Galáctico. Con la ayuda de Darth Sidious, Gunray invadió el planeta para poner fin a la disputa comercial y aseguró todas las instalaciones de la capital de Teed. Intentó obligar a la reina de Naboo, Padmé Amidala, a firmar un tratado para legalizar su invasión, pero ella se negó y el asedio de Naboo continuó. La Federación de Comercio pronto se rindió a las fuerzas de Naboo después de la batalla de Naboo. Gunray fue llevado a la capital de la República Galáctica en Coruscant para ser acusado de actos de guerra. Durante la crisis separatista que siguió a la invasión de Naboo, Gunray se enfrentó al antiguo maestro Jedi, el conde Dooku, quien inició un movimiento separatista que se oponía a la República. Dooku, quien secretamente era el aprendiz de Sidious bajo el nombre de Darth Tyrannus, lo ayudó en sus 4 juicios en la Corte Suprema, y poco después de los juicios, Gunray conservó su posición como virrey. La Federación de Comercio, bajo el mando de Gunray, se unió al movimiento separatista de Dooku y Gunray fue nombrado jefe del recién formado Consejo Separatista y así formó el ejército separatista. Lo que habría sucedido fue que Gunray, junto con Dooku y su maestro, Sidious, formaron la Confederación de Sistemas Independientes que se opuso a la República Galáctica en una guerra de 3 años conocida como las Guerras Clon que siguió 2 años después de la crisis separatista. Desafortunadamente para Gunray, no duró tanto para alcanzar ese estado durante las guerras clon, que también habían llegado a su fin. Virrey, bueno, en realidad ya no eres el virrey, ¿verdad? Una voz despertó al neimoidiano de su letargo. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Exclamó Nute mientras luchaba por distinguir a la persona que estaba frente a su celda, pero al menos pudo identificar a la persona como una mujer humana. Déjame en paz, no tengo nada que puedas desear. Has perdido ese deseo ambicioso y voraz de estar por encima de los demás, ¿qué? Patético, dijo la mujer humana, acercándose a la luz para mostrar aún más que vestía una ropa bastante elaborada. Nute Gunray nació en Neimoidia y, como todos los neimoidianos, se crió en la colmena comunal hasta los 7 años. En ese momento, él y los demás gusanos se vieron obligados deliberadamente a competir por suministros limitados de alimentos, un sistema diseñado para eliminar a los débiles mientras que los más codiciosos prosperaban acaparando más de lo que podían comer. De ellos, Gunray fue uno de los más exitosos. Gunray recordó lo que Darth Sidious le había dicho una vez sobre su vida anterior. Me doy cuenta de que tus deseos voraces se deben a las condiciones crueles de tu crianza, tú y tus compañeros larvas compitiendo sin piedad por suministros limitados de hongos. Pero lo entiendo. Todos estamos moldeados por nuestros deseos infantiles, nuestro anhelo de afecto y atención, nuestros miedos a la muerte.
Y a juzgar por lo lejos que has llegado, está claro que no tenías rival y que sigues sin tenerlo. No sabes de lo que estás hablando, le respondió Nute a la mujer. Creo que sí. He leído la información que Annie me permitió ver, que era prácticamente todo sobre ti. La mujer pronunció el apodo de Annie con un tono extraño que Nute no sería incapaz de desviar. ¿Quién eres tú? Tenía que saberlo. Al salir a la luz, la mujer se dio a conocer. Era Padmé Amidalana Berrie. ¿Me reconoces? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué viniste? Tu esposo, Nute dijo la palabra esposo con un tono furioso. ¿Te envió aquí para que te ocupes de mí? Gunray estaba extremadamente al límite, tanto física como mental y potencialmente espiritualmente también. No. Le pedí a Annie que me permitiera ocuparme de ti yo misma, respondió Padmé mientras se inclinaba hacia adelante y miraba al moribundo y decadente Nute Gunray, antiguo virrey de la destruida Federación de Comercio. ¿He solicitado? Sí. Me lo pidió. Hice un pequeño viaje con Annie y aprendí algunas cosas con él. Por supuesto, la mayor parte de lo que descubrí fue sobre mí misma y mis elecciones. ¿Por qué haría ciertas cosas y cosas que haría una y otra vez, si me dieran la misma opción una y otra vez? Padmé parecía recordar algo. Algo que a Nute Gunray no pareció gustarle porque sonaba un poco siniestro. ¿Qué quieres decir? Verás, hay un equilibrio que debe mantenerse dentro de la fuerza y gracias a ese equilibrio todo funciona. Una vez que me volví sensible a la fuerza y aprendí más y más sobre ella, más sobre Anakin y su papel, y luego el viaje que emprendimos, digamos que descubrí mucho y eso es todo, respondió Padmé. Mis decisiones podrían haber provocado la caída de toda la República Galáctica, pero al mismo tiempo habrían tenido muy poco impacto. Mis decisiones en otra vida podrían haber condenado a la República, retrasado su destrucción, destruido por completo o toda una lista de cosas que podrían haber sucedido en lugar de lo que está sucediendo ahora. Padmé estaba monologando. Soy una criatura egoísta, aunque al mismo tiempo intento ser desinteresada. Es una contradicción, una que no es exactamente mala. Padmé miró a Nute Gunray un poco más antes de abrir la celda. ¿Qué estás haciendo? Nute temía por su vida ahora, ya que Padmé no parecía estar acercándose a él con las mejores intenciones. De hecho, había un velo de oscuridad que parecía rodearla, que salía de ella y se arremolinaba a su alrededor, creando una sensación de impotencia. ¿Te gusta? Aprendí esto de Annie. Padmé se detuvo. De hecho, aprendí todo sobre la fuerza de Annie. Comenzó a levantar el brazo e hizo un gesto de agarrar. Al levantar a Nute Gunray del suelo, nadie la molestaría en ese momento, ya que estaba cobrando venganza. Ella guardaba rencor contra la Federación de Comercio, contra el propio virrey Nute Gunray y ahora tiene la oportunidad de matarlo de una vez por todas. Algunos incluso podrían decir que es una bendición morir aquí y ahora porque Gunray ciertamente tuvo que sufrir dentro de esta prisión que no era como las prisiones normales destinadas a la rehabilitación dentro del Empíreo. Detente, Nute forcejeaba, agarrándose el cuello mientras luchaba por respirar. Por favor, sin embargo, Padmé no quiso saber nada de eso y, en cambio, continuó aumentando lentamente la presión. Había aprendido algunas técnicas de Anakin, especialmente en lo que respecta a utilizar las emociones de la persona a la que estaba matando para fortalecerse. También necesitaba su propio entrenamiento, y qué mejor manera de empezar que con una persona a la que despreciaba por completo. Se oyó un ruido sordo. Resonó en las distintas habitaciones y celdas de esta prisión y fue bastante fuerte. Todos los que estaban dentro lo oyeron y, asustados por lo que esto podría implicar, no intentaron hacer nada. Al mirar el cadáver de Gunray, Padmé tenía una extraña mirada en sus ojos. Pensé que me sentiría un poco mal. Ella logró llegar a la meta, pero la mayoría de las personas que había matado antes eran impersonales y distantes. Esta vez, sin embargo, debería haberla afectado un poco y las palabras de Anakin resonaron en su cabeza en ese momento. La venganza es un motivador poderoso, sin embargo, una vez que la venganza se resuelve, uno generalmente se queda con un vacío. No me siento vacía, pero probablemente sea porque me siento llena por los sentimientos de Annie y por los míos hacia él, pensó Padmé. Venid y limpiad esto. Debería volver a casa ahora mismo, ordenó Padmé a algunos guardias, mientras pensaba para sí misma. No puedo dejar a Annie colgando ahora. Es mi turno de estar con él esta noche. Se rió para sí misma mientras se iba, lo que puso nerviosos a los guardias y a los prisioneros por igual. Ciertamente no querían ponerse del lado malo de Padmé. ¿Vas a hablar conmigo ahora?
¿Cómo es debido? Le dijo Anakin a una mujer. Una mujer muy hermosa, de aspecto puro, cabello verde y ojos verdes. La mujer, Eve, simplemente miró a Anakin con expresión desafiante. Uno podría preguntarse por qué. Eva era un ser desinteresado que se preocupaba mucho por su familia, en particular por su padre. Estaba muy preocupada por la mala salud de su padre y lo cuidó cuando fue herido por su hijo. En su mayor muestra de lealtad y amor, Eve incluso se habría arrojado frente a la daga destinada a matar al padre, sacrificándose para salvarlo. Sin embargo, esto no sucedió, porque el hijo moriría por culpa de Anakin, el padre moriría por su edad y la hija, Eve, quedaría con vida por culpa de Anakin. A pesar de sus naturalezas como polos opuestos, Eve también amaba a su hermano, el hijo, rogándole que detuviera sus esfuerzos por desequilibrar la fuerza y escapar de Mortis, y pidiéndole a su padre, incluso mientras moría, que no odiara al hijo. Ya han pasado 2 años, o al menos eso es lo que se ha percibido. Anakin siguió intentando hablar amablemente con Eve, pero ella no dejaba de mirarlo con enojo. Parecía pensar que era culpa suya lo que había sucedido, aunque así era como debían ser las cosas. Puede que te parezca que fueron 2 años, pero te aseguro que para mí no significaron nada, respondió finalmente Eva, aunque solo fuera para estar en su contra. Eve también era una mujer muy compasiva, que se solidarizaba con los problemas de los Jedi varados. Trató de ayudarlos tan pronto como llegaron llevándolos con su padre, aunque más tarde participó en el secuestro de Ahsoka y Padmé como parte de la prueba del padre. La compasión de Eva también se habría mostrado excepcionalmente en sus momentos finales. Utilizó el último ápice de poder en su cuerpo para curar a Ahsoka Tano, y murió contenta de haberla salvado. Esta vez no tuvo esa oportunidad. No me disculparé por lo que pasó, dijo Anakin, dando a entender cosas que Eve entendió de inmediato. Oh. ¿Y qué se suponía que pasaría entonces? Eve tuvo un arrebato repentino, específicamente arrojándose hacia Anakin en un extraño intento de lastimarlo, sin embargo, logró aterrizar en una posición bastante extraña. Con ella encima de él y Anakin debajo. No te tomé por una mujer dominante, ¿y qué se supone que significa eso? Eve no se levantó de inmediato y prefirió quedarse en esa posición. No es que fuera a decir eso, por supuesto, y además era un poco ajena a las cosas que tenían que ver con las necesidades más básicas. Estoy seguro de que podrás resolverlo en otro momento, respondió Anakin, mientras Eve finalmente decidía levantarse de Anakin. Como sea. Ya no quiero hablar contigo. Has alcanzado tu límite diario de conversación, dijo Eve, que aún no había superado lo que había pasado, a pesar de haber sido también la que previó que ella y Anakin tenían algún tipo de futuro juntos en Mortis antes de que todo sucediera. Mira. Sé que lo que pasó es devastador y todo eso, pero te agradecería que me dieras una oportunidad. Fuiste tú quien previó que esto pasaría y no es como si pudiera revertirlo. Lo que sea que pasó también me impidió bloquear la conexión y ahora estamos atrapados el uno con el otro, dijo Anakin mientras miraba a Eve a los ojos. Supongo. Chapter 220. V3, C18 Yuuzhan Vong III. Emperador. Los Yuuzhan Vong están empezando a moverse, pero no están empezando por los territorios de los Empíreos. En cambio, están atacando a la fragmentada República Galáctica, informó Grievous a Anakin. Técnicamente, Anakin nunca necesitó que nadie le informara, pero, repito, ser sociable es importante cuando estás en una posición como la de Anakin. Es posible que sus esposas no necesiten ser así, porque en realidad no necesitan hacer nada porque es Anakin quien está a cargo. Ir a por la República dividida es una decisión inteligente. Son unos oportunistas. Alguien más dijo esto. Uno de los varios representantes electos dentro del Empíreo. Se estaba celebrando un consejo, donde todos se reunían para decidir la dirección de lo que sucedería a continuación. Sí, estoy de acuerdo. Lo que deberíamos hacer es reforzar nuestras propias fronteras espaciales, para que esos seres no vengan a por nosotros, dijo alguien más. Es por eso que he decidido asegurarme de que el Empíreo sea un imperio muy defensivo, intervino Anakin. Tu previsión es asombrosa, mi emperador. Otra persona lo lamió, porque por supuesto lo que Anakin había hecho era bueno y todo eso, pero lo habrían lamido incluso si hubiera tomado una mala decisión. A diferencia de Palpatine, que esperaría para informar a la República de la amenaza Yuuzhan Vong, Anakin había estado haciéndolo durante algunos años. ¿Por qué no lo haría? Era mejor que la gente supiera lo que iba a pasar antes, para que pudieran prepararse antes.
La forma en que Palpatine había manejado esta situación no era la forma en que Anakin la manejaría, ya que había mucho en juego cuando llegó el momento. Si Palpatine realmente hubiera ganado y sobrevivido durante suficiente tiempo, entonces probablemente perdería ante los Yuuzhan. No hay necesidad de hablar de mis previsiones. Lo que deberíamos estar discutiendo es lo que ha estado sucediendo dentro de los territorios de Empíreo. La economía y el ejército son relativamente estables ahora que hemos alcanzado la independencia, dijo Anakin. Sí, mi emperador. Ha habido un progreso de proporciones épicas, respondió alguien. Ahora que las cosas habían llegado a ese punto, el Empíreo pudo expandirse un poco más, específicamente al sector que albergaba a la especie caminoana. La especie de Anakin era algo perfecta para usarla en el ámbito científico. Con todo dividido ahora, fue especialmente fácil para Anakin y el Empíreo hacer un movimiento en este sector y todos los sistemas estelares dentro de él. El primero en quedar bajo el control del Empíreo fue Barristad, un pequeño planeta minero ubicado en el sistema Barristad dentro del sector Arrión de los territorios del borde exterior. Como el planeta no tenía atmósfera, todos los habitantes vivían en una gran cúpula habitacional propiedad de un rival de Off-World Mining Corporation. Cuando Genba Eluz se apoderó de la cúpula, murieron más de 250.000 personas. La empresa que explotaba las minas del planeta se declaró en quiebra y Off-World obtuvo los derechos de explotación a bajo precio. Barristad se convertiría en otro planeta suministrador de minerales y cosas así. El siguiente es Molabar, un mundo desértico y atrasado en los territorios del borde exterior, con varios puertos espaciales sórdidos y granjas de humedad de bajos ingresos. Estaba habitado por seres de varias especies, pero especialmente por la raza nativa Molabaran. Molabar, a pesar de todas sus desventajas, también tenía algunas ventajas, en concreto, que ahora se convertiría en una especie de Tatooine 2.0. En concreto, sería un planeta que crearía energía, y grandes cantidades de energía gracias a su estrella, o Sol. Después de esto estaba el siguiente planeta, Galpos II, un planeta desolado en el sector Arrión de los territorios del borde exterior. Se sospechaba que era una base para los grupos piratas que operaban en el sector. El Empíreo convertiría este planeta en otro campo de entrenamiento, o una especie de academia para aquellos interesados en puestos dentro del ejército. El siguiente era un lugar relativamente importante, o al menos habría sido importante sin la interferencia de Anakin. Scarif era un planeta tropical remoto en el sector Arrión de los territorios del borde exterior. Aunque era un mundo pequeño e idílico, Scarif desempeñó un papel importante en el complejo militar industrial del Imperio Galáctico, convirtiéndose en un centro de investigación de alto secreto fuera del alcance de la inspección de los ojos curiosos del Senado Imperial. Entre los proyectos almacenados aquí estaba la estación de batalla Estrella de la Muerte, una construcción tan importante que todo el planeta estaba cubierto por un escudo deflector planetario al que solo se podía ingresar a través de una puerta escudo, una estación espacial Golan M3185. Scarif era un mundo verde y hermoso, aunque relativamente pequeño, de poco más de 9.000 kilómetros de diámetro. Tenía una ubicación galáctica remota y aislada en el sector Arrión del sudeste de los territorios del borde exterior. Scarif, un mundo de un azul profundo salpicado de nubes, estaba formado por cadenas de islas volcánicas tropicales que se alzaban sobre océanos claros y poco profundos. Los océanos más profundos, repletos de vida, estaban rodeados de archipiélagos rocosos. El manto del planeta estaba lleno de metales densos que se volvieron valiosos para la construcción de naves espaciales. Sin embargo, ahora estaría bajo el control de Anakin y él también lo reutilizaría para algo más. Algo similar a lo que Palpatine había planeado, pero no lo usaría como una enorme máquina de muerte y destrucción. Bueno, quizás sería similar en ese aspecto también, ya que este planeta sería el lugar donde se llevaría a cabo la reconstrucción oficial de la Forja Estelar. En unos pocos meses, en promedio, debería estar completa. Después de la Forja Estelar, no perdería su propósito y, en cambio, se convertiría en un lugar para crear o fabricar tecnología. Tatooine ya estaba empezando a alcanzar sus límites, por lo que otro planeta dedicado a la creación de tecnología sería importante. A continuación había otro lugar importante, que tenía un estatus muy importante. Ukio era un mundo agrícola muy conocido en el sistema Ukio del sector Arrión y el mundo natal de los ukianos. Era uno de los principales productores de alimentos para los mundos del núcleo.
Anakin ya tenía algunos planetas que podrían considerarse mundos agrícolas, pero con este bajo su control estaría golpeando duramente a Palpatine. Sus suministros de alimentos se verían reducidos, pero también afectaría al resto de la galaxia. Eso estaba bien porque Anakin y los que trabajaban en los distintos sectores también podrían regular esto adecuadamente. A Anakin no le gustaba la idea de utilizar los recursos de los empíreos para hacer sufrir a gente inocente, que por desgracia estaba sufriendo bajo el mando de Palpatine. Sin embargo, sabía que esa era la mejor opción cuando se trataba de limitar a Palpatine. Pero no solo eso, ya que el siguiente paso es impedir que los Yuuzhan puedan tomar sus recursos. El siguiente fue Camino, llamado Big Stormy por algunos soldados clon, también conocido como el planeta de las tormentas, era un planeta acuático ubicado en un sistema estelar remoto en el espacio salvaje, más allá del borde exterior y estaba disperso al sur del laberinto Rishi, una galaxia satélite enana. Debido a su posición más allá del borde de la galaxia, a veces se lo consideraba extragaláctico. Estaba habitado por una raza de seres altos y elegantes llamados Kaminoanos y era el mundo capital del Consejo Regente, encabezado por el primer ministro. Los Kaminoanos eran reservados y eran conocidos por su tecnología de clonación y por la creación de un ejército de clones para la República Galáctica. En lugar de clonar, trabajarían exclusivamente para Anakin. Específicamente en la creación de sus sintetizadores, implantes de órganos especiales y otras cosas como el cultivo de sus clones actuales. En lugar de ir a la República convertida en imperio, estarían bajo el mando del Empíreo. Clones, tecnología encubierta, peces, armas y equipos militares. Cosas de las que sin duda se beneficiaría el Empíreo. El siguiente era Rishi, un planeta tropical en el sistema Rishi que se encontraba en los territorios del borde exterior. El planeta era el mundo natal de los avianos Rishi. Rishi era un planeta ubicado en el sector Abrión de los territorios del borde exterior, a lo largo de la ruta mercante Manda. También era el punto final de la única hiperruta muy transitada hacia el laberinto Rishi, la cuerda Zareka. Rishi era el mundo natal de los Rishi, una especie alada que vivía en nidos en las montañas de Rishi. Además del exuberante terreno tropical, la superficie de Rishi presentaba montañas, valles y pantanos. Los colonos humanos y alienígenas vivían en los valles profundos, mientras que los Rishi vivían en las altas montañas. El planeta era conocido por sus ricos recursos de combustibles fósiles, especialmente exonio. Esto solo significaba más recursos para el Empíreo. El penúltimo en la lista era Garban, el mundo natal de la especie Genet y el cuarto planeta del sistema Tau Sakar. Se encontraba en el sector Abrión de los territorios del borde exterior, en la región entre la ruta comercial perlemiana y el corredor corelliano conocida como el Corte. Muchos montones comunitarios Genet estaban repartidos por todo el mundo templado, en los que se recogían materiales desechados, como alimentos, herramientas y artículos domésticos. Estaban administrados por el gobierno de los Genes. El planeta estaba plagado de minas rentables. El planeta no era parte de la República Galáctica, sino del Imperio Galáctico, bajo el cual los Genets fueron obligados a trabajar en las minas de mineral como esclavos. Anakin dice no a la esclavitud, por lo que eso no estaría sucediendo, especialmente porque no están bajo nadie, hasta que llegaron bajo el Empíreo. El último planeta dentro del sector Abrión es Isin, un planeta cubierto por un vasto desierto, ubicado en el sector Abrión de los territorios del borde exterior. Habría sido el sitio de una estación de patrulla imperial durante la crisis de Traun. Así que Isin también se convertiría en una estación de patrulla, pero en lugar de una estación imperial, sería una estación empírea. No todos los planetas podrían tener algo extraído de ellos y utilizado para otra cosa. Era imposible encontrar todos los planetas útiles para uno mismo sin tener que asumir pérdidas en su desarrollo. Este es el final del informe, dijo el funcionario que informaba, mientras todos repasaban toda esta nueva información y cómo podría mejorar el estado actual del Empíreo. Si eso es todo, todos pueden retirarse. Anakin se levantó mientras salía de la sala del trono y se dirigió hacia otra dirección. Los funcionarios, representantes y otras personas, junto con Grievous, también se fueron. Volvieron a otras cosas dentro de sus vidas, ya que no pasan toda su vida dedicados solo al Empíreo, ya que tienen familias y cosas así. Entonces, ¿querías verme?, preguntó Anakin mientras permanecía sentado despreocupadamente en su dormitorio.
En concreto, estaba sentado en posición meditativa, ya que una vez más, Ahsoka había venido a aprender de él, pero él sabía que no debía hacerlo. Sí, entonces, ¿cuándo podemos empezar? Ya sabes, Ahsoka parecía dudar en decir algo que tenía en mente, a pesar de ser la misma persona que organizó este encuentro. Lo sé, ¿qué? ¿Quieres tener una relación ahora? ¿No puedes esperar ni siquiera unas semanas hasta que te considere mayor de edad? Respondió Anakin, preguntándole a Ahsoka a su vez qué pensaba sobre la situación. Tienes razón. Estoy impaciente. Ahsoka puso los ojos en blanco mientras se acercaba y tomaba asiento, pero en lugar de eso, se sentó al lado opuesto de Anakin, justo a su lado. ¿Qué estás haciendo ahora? Preguntó Anakin, con los ojos aún cerrados, pero tenía una vaga idea de lo que Ahsoka haría a continuación. Ella lo abrazó, lo cual sería perturbador si él realmente necesitara estar tranquilo para meditar. Esto es lo que estoy haciendo. ¿Vas a detenerme? Preguntó Ahsoka a cambio, con la voz llena de alegría. ¿Por qué debería detenerte? No vas a hacer nada inapropiado, ¿verdad? Respondió Anakin, haciendo su propia pregunta. ¿Inapropiado? ¿Por quién me tomas? No soy Sha'ak. Definitivamente no soy como ella, que quiere hacer cosas todo el tiempo, dijo Ahsoka, todavía abrazando a Anakin. ¿Y cómo lo sabes? Preguntó Anakin. ¿Qué quieres decir? Definitivamente no estaba haciendo nada parecido a mirar o escuchar, ni nada por el estilo. Ahsoka puso una expresión inocente. Sí, estoy seguro de que no hiciste algo así. Si Anakin hubiera tenido los ojos abiertos, los habría puesto en blanco. Paciencia es todo lo que voy a decir. La paciencia es la clave aquí, ya que has esperado años, así que ¿cómo serían unas cuantas semanas más? Continuó Anakin. Supongo,